vapor de benceno a 25 grados centígrados es de 0.131 atmósferas. La fracción molar del benceno en la fase vapor de la interfase líquido-vapor puede determinarse usando la ley de Raoult. El coeficiente de difusión de benceno en aire a 25 grados centígrados y una atmósfera es de 0.0905 centímetros cuadrados sobre segundo. Calcula lo siguiente: la velocidad inicial de evaporación del benceno, el perfil inicial de la fracción molar en la capa de aire estática, C, el tiempo que transcurre para que el nivel de benceno disminuya 2 centímetros. La gravedad específica del benceno es 0.874. Ok, entonces, ¿con qué se llenó el vaso de precipitados? Con benceno líquido. Con benceno líquido. Entonces, solo hay benceno, ¿cierto? Entonces, no Ok. se llenó hasta desbordarlo. Se dejó un pequeño espacio por arriba de la superficie del líquido y esa zona vamos a considerar que está estática. Esa es la capa de aire estático. Eventualmente va a tener benceno que se va a estar evaporando. Luego, Ok. por arriba del vaso, ahí sí podemos considerar que entonces va a haber una corriente de aire paralela a la superficie de líquido, pero eso es por fuera, ¿no? En el borde Ajá. del vaso. Entonces, decíamos, en la interfase líquido-vapor, ahí vamos a considerar equilibrio líquido-vapor para conocer, o sea, lo que necesitamos para resolver este problema son condiciones de frontera, entonces por eso ponemos esa condición de frontera, la de equilibrio. Y Ok. luego tenemos ahora sí el borde del vaso, y en el borde del vaso, pues ahí vamos a considerar que como el aire está fluyendo, pues entonces está llevando todo el benceno en fase vapor. Por así decirlo, lo está desapareciendo. Entonces, Ok. Benítez Pacheco, empezamos en ese borde del vaso. ¿Cuál sería la fracción molar de benceno en el borde del vaso? ¿Cero? Cero. Ajá, sin dudar, cero. Bien. Ahora sí regresemos a la interfase líquido-vapor, donde ahí había un poquito de dudas, ¿no? Mientras pasa la basura aquí por mi casa y escuchan la campanita de la basura. Pero bueno, entonces yo acabo de poner la condición de equilibrio líquido-vapor, digamos, de manera general, está en el chat. La fracción del lado izquierdo de la ecuación tenemos los factores relacionados con la fase líquida y del lado derecho de la ecuación lo relacionado con la fase vapor, ¿no? Entonces nos Ya. quedaría la fracción molar de benceno en el líquido por el coeficiente de actividad, que es la gama de benceno en el líquido, por la presión de vapor de benceno. Y eso va a ser igual a la fracción molar de benceno en el vapor Ajá. por la gama de benceno en el vapor, por la phi o el coeficiente de fugacidad de benceno en el vapor, por la presión total del sistema. ¿Estás de acuerdo con esa expresión, Benítez Pacheco, que es lo general para una condición de equilibrio? Sí, Ok, entonces vamos a simplificarla porque, la presión es baja, ¿no? exacto, la presión es baja, la presión es de una atmósfera, entonces eso nos va a ayudar. Entonces, primero, la X de benceno, ¿cuánto vale? X de benceno, 1. Uno, muy bien. ¿Ya ves? Ok. Mejoró tu respuesta respecto a hace rato, ¿no? Como es Sí. un componente puro, vamos a considerar el coeficiente de actividad. No, No, no. ¿no? Entonces, del lado izquierdo de la ecuación, pues nada más nos está quedando, tenemos uno por uno y vamos a dejar obviamente la presión de vapor del benceno. Ok. Y eso va a ser igual A 1 menos X. a Ah, la, no. no, a la Y de Ayer. benceno, Ajá. esa no la conocemos, ¿no? No sabemos cuál es la fracción molar de benceno en la interfase, pero del lado del vapor. Ajá. Ahora, como la presión es muy baja, ¿te acuerdas? A presiones bajas, ¿vamos a considerar la gamma y la phi? No. No, entonces gamma es igual a 1, la phi es igual a 1, nos queda Y de benceno por P. Por- Eso nos queda del lado derecho.
Ujú. Bueno, aun Vale. cuando uno no se acuerda de qué cosa es eso de la ley de Raúl, ¿no? Estamos llegando realmente a la ley de Raúl, Ok. lo cual es bueno, ¿no? Entonces podíamos simplemente eh, aquí establecer que del lado derecho esa multiplicación es la presión parcial de benceno. Esa presión parcial de benceno es igual, del lado izquierdo tenemos la presión de vapor de benceno. Ajá. Ok, en el problema tenemos información sobre la presión de vapor de benceno. Ay, creo que sí, ¿no? Este, Nest te está ayudando. Pues sí, o sea, el valor ya nos lo dan. Tú dudabas, pero bueno, es ya que no nos me acuerdo. confirmaron. Sí, Ok. nos dan el valor, ¿no? Entonces, Ujú. ¿ya conocemos la presión total del sistema, Benítez Pacheco? Sí, Sí. ¿Qué vamos a despejar de la ecuación anterior? pues la fracción molar de benceno en el vapor, Exacto. Y como eso la es Y de justo en la benceno. interfase, exacto. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos ahí condiciones de frontera, ¿no? Que va a ser importante aplicarlas. Ok. Bueno, ¿habría alguna otra duda, Benítez Pacheco? No, pues ya con lo que dijo mi compañero hace rato, ya con eso podemos sacar todo. Te fue aclarando así como cuál va a ser el caminito. Ajá. A lo mejor está talachudo, pero súper complicado no creo. Ujú. No. Bueno, sin embargo, aún así, gracias. Si algún otro de tus compañeros tiene dudas, ¿no? Porque al principio decía, es que no me acuerdo, es que no sé. Bueno, no entren en crisis, ¿no? Primero, poco a poquito, vayan poniendo su diagramita, todos los datos, y a lo mejor solito el cerebro así como que va recordando qué hay que ¿Y hacer en ese tipo de se problemas. consideraría transitorio? A ver, ¿tú qué crees? ¿Por qué Que... sí o por qué no? ¿En qué sentido sería transitorio? Ah, no, porque el aire se lo está llevando, ¿no? Entonces no hay cambio con la diferencia del tiempo. O sea, se lo lleva luego el aire, ¿no? Estamos haciendo esa consideración, es una suposición, ¿no? Entonces, Entonces no. en ese sentido, podemos hacer la suposición de un estado pseudoestacionario. Ujú. Ujú. Vale. Bueno, ¿qué otras dudas habría? En general, estoy haciendo la pregunta. Los que hace rato decían, es que no me acuerdo, es que no sé, es que quién sabe. Jacqueline, ¿habría dudas o no? Aquí estoy. Sí, Más o menos, bueno, más o menos, ¿qué estoy dudas haciendo como que habría? mi balance. Am, déjeme, vuelvo a leer. Es que sí estoy leyendo y así. Bueno, es que ya estoy haciendo como que mi balance y ya llegué como una tipo de expresión, pero ahora me quedé pensando en lo que usted dijo, que puede ser pseudoestacionario. Y ahora no noté eso. No sé si me explico. O sea, en ciencia es pseudoestacionario lo que está ocurriendo porque la interfase Porque líquido-vapor va a ir cambiando con ujú, el tiempo. Se va a ir ujú, moviendo. Y entonces eso sí, se va a ir también, evaporando. exacto, eso también tiene un efecto, digamos, en, en el volumen que queda por arriba del líquido. Ujú. Ujú. Ese volumen no es estático, va a ir No. cambiando. El volumen encima del líquido, por así decirlo, va a ir aumentando. Y el volumen del líquido obviamente va disminuyendo porque se está evaporando. Sí, ya más o menos sí, lo estoy entendiendo. Ok.
Bueno, entonces, ¿habría más dudas? ¿O ya solitos lo pueden intentar? Donde, o sea, eso significaría que para el... ¿Cuándo tenemos siguiente sesión? Ni sé cuándo. ¿Miércoles, creo? El miércoles. Sí. Para el miércoles, entonces, yo les pediría que el miércoles en aula virtual enviaran respuestas. Por eso es importante, bueno, que para que lleguen obviamente a la solución, pues que ahorita aprovechen y resolvamos dudas. Bueno, entonces parece que no hay dudas. Eso sería todo. Gracias, Liliet, por acordarme que necesito grabar la clase. A lo mejor hubo ahí unos minutitos que no grabamos, pero bueno. Nes, ¿cuáles son las dudas? Hola, profesor. Bueno, en la ecuación de Chapman, Ajá. encontré una ecuación, bueno, es la relación para la difusión, pero hay un término que no entendí muy bien. La que tiene el colisión, los términos de colisión. Ay, se me fue el nombre. Sí, Ajá, integral de colisión. esa mera, ajá. Ajá, que es F, la función de K, por la temperatura entre un epsilon. Ajá. No sé cómo calcular esa. Están reportados en tablas. De hecho, por eso les envié el libro del lobo. ¿Mm? Porque en la presentación que ya les envié, bueno, no incluía. A ver, deja primero abro la presentación que yo les envié para estar seguro de lo que estoy diciendo y que no esté inventando de qué hay en ese archivo o qué no hay. Pero lo que me acuerdo es que por lo menos nitrógeno y oxígeno no estaban en la lista de esos parámetros. Entonces tenían que ir a buscar los coeficientes de Lennard-Jones en otra fuente y podían utilizar el libro de Lobo, que en la liga de WeTransfer lo pueden descargar. Entonces, si ahí, ya que abres el PDF, buscas Chapman, vas a llegar a donde aparece primero, bueno, primero donde está el índice, después donde aparece la ecuación y después de la ecuación, a lo mejor 4 o 5 páginas, llegas al listado de tablas de propiedades que se utilizan en esa formulita. Todavía no logro abrir, ya estoy abriendo el archivito que les envié sobre transferencia de masa. Entonces, sí, tú estabas preguntando, a ver, lo voy a poner para todos y ya me vas diciendo si entendí bien la duda, ¿no? Entonces ahí está la ecuación de Chapman y Enskog. Y entonces tú me preguntabas, bueno, tanto por estos términos que tienen que ver con la integral de colisión y el diámetro de colisión, y relacionado obviamente aquí con estos que son la energía potencial. Entonces, tenemos después de esa, o sea, lo que necesitas aquí es sigma AB y omega D, la integral de colisión y el diámetro de colisión. Y para llegar a sigma AB es un promedio simple entre sigma de A y sigma B. A y B son las especies químicas, ¿no? Entonces, el sigma es el diámetro de colisión y hay listados para distintas moléculas y compuestos donde está reportado o estimado ese parámetro sigma, además de esta epsilon. Entonces, bueno, es eso por un lado.
Y la integral de colisión creo que me falta incluir algo acá en lo que les envié para Epson Checkman. A ver, espérenme. Voy a abrir el lobo libro porque me parece que ahí está más fácil explicarlo. Profesor, Sí. ¿esa presentación que está enseñando ahorita es la que se supone que mandó? Sí. No coincide con la versión. No. No, Es es que- que creo que nos mandó lo No. del viernes, profe. Sí, profesor, es lo que le iba a decir. Entonces Yo por les eso envié. dije, la estuve revisando Ok. y dije que no coincide. Les envié versión anterior. Bueno, Sí. se las vuelvo a enviar. Qué bueno que me dicen. Entonces, enviar Gracias. a ustedes. Entonces, decía, de cualquier manera, creo que le falta algo a esta presentación. Pero si abren el lobo libro. A ver, ¿dónde está el lobo libro? Estoy abriendo, y ahorita ya lo comparto. Sé que ahorita no están viendo lo mismo que yo. Ahora sí, ahí voy. A ver. Ok, entonces ahí estoy en el lobo libro. Ajá. Primero, obviamente, aparece. Creo que es una anterior. Acá está, ¿no? De acuerdo con la teoría de Chapman-Enskog, cómo se puede establecer la difusividad de mezclas binarias. Y aquí es importante cuando ustedes toman estas ecuaciones que vean en qué condiciones son válidas, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, son gases a baja presión. Entonces, vemos obviamente que aparece la presión, que aparecen los pesos moleculares de las especies A y B, la temperatura. Y bueno, en lo que estábamos con la pregunta que me dijeron, pues era en cómo estimar uno el diámetro de colisión y otro la integral de colisión. Entonces, el diámetro de colisión ya vimos, va a ser aquí, como estaba en lo otro que les había compartido, la integral de colisión se basa en estos parámetros sigma de A y sigma de B, y esos están reportados en la literatura. Entonces, de hecho, lo que van a hacer ustedes es, pueden ver en el libro, viene un ejemplo que ayuda bastante aquí, este ejemplo 911, como para entender cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes van a tener de la tabla, van a leer estos parámetros, y entonces, bueno, obviamente van a calcular sigma de AB, pero además van a hacer el cálculo de este epsilon de AB entre KB, que es igual a esta formulita. Entonces, estos valores son de tabla. Bueno, no los estoy marcando bien, pero estos valores vienen de tabla. Viene aquí indicado qué tabla, la 912. Hacen el cálculo para obtener este epsilon de AB entre la constante de Boltzmann, y entonces obtienen un numerito. Entonces, lo importante es que van a necesitar este parámetro para, de la misma tabla, bueno, ya no me acuerdo si es la misma o la que sigue, la 913. Bueno, de la tabla 913, ahí lee uno el valor de la integral de colisión y ya después nada más sustituir todo. Entonces, veamos
las tablas, ¿no? La 9, la 912. Entonces, aquí en esta tabla ustedes lo que van a hacer es extraer los valores tanto de sigma como de epsilon para las especies químicas por separado, porque después necesitan hacer la estimación de esos parámetros para la mezcla. Entonces, la tabla está larguita, sigue acá en la 453. Entonces, finalmente llegamos, aquí están los valores para nitrógeno y los valores para oxígeno. Y ya que tienen esos valores, entonces sí, acá está la tabla. Creo que en el texto decía 913, aquí veo 713, pero bueno, esa está la tabla, ¿no? Entonces, una vez que ustedes hacen el cálculo de KB por T entre epsilon de AB, dependiendo de cuál es el valor ustedes de esta tabla, van a buscar el valor calculado para entonces hacer la lectura de la integral de colisión. ¿Sí me explicó? Ya ni me acuerdo. Sí, era NES. NES, ¿ya quedó más claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, entonces les recomiendo más que en la presentación que de una vez les voy a enviar, porque si no luego se me olvida. Más que en la presentación, para esa parte de la ecuación de Chapman, por favor revisen mejor el ovolibro. Bueno, entonces ahorita acabo ya de enviarles por correo electrónico, ya sin enlace de WeTransfer, ya directo el PowerPoint de transferencia de masa, que es la última versión. Bueno, entonces, ¿más preguntas? Fernando. Sí, profe. Entonces, ¿tendríamos que calcular un total de 18? 18 qué. Bueno, lo de las difusividades del nitrógeno y el oxígeno, coeficientes. Difusividades. ¿No eran 6 las condiciones? Bueno, es que dice que a 3 temperaturas diferentes y son 3 ecuaciones diferentes y 2 presiones diferentes, Ah, ¿no? claro, claro. Sí, tienes toda la razón. Ok, bueno, pues Y bueno, si difusividad de nitrógeno en oxígeno fuera distinto a la de oxígeno en nitrógeno, entonces todavía serían más. Eso se van a dar cuenta con las ecuaciones, si hay una diferencia o no la hay. Eso es algo que quiero que concluyan, ¿no? Con estos modelos que describen la difusividad, si están considerando que la difusividad de nitrógeno en oxígeno es distinta o no que la de oxígeno en nitrógeno. Bueno, ¿más dudas? Si no hay más dudas, entonces el miércoles van a entregar vía aula virtual sus respuestas y obviamente si quedan dudas en esa sesión las podemos resolver. Bueno, entonces yo ya les envié el archivo de la presentación y ya ahorita digamos, de pendientes que yo tengo es revisar cómo habilitar que en el aula virtual ustedes puedan ver sus calificaciones. Será todo por hoy. Gracias y por favor sigan trabajando en esos ejercicios. Que estén bien. Igual, buen día, Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profe. Hasta luego.